Hola, buenos días, mister. Mi nombre es Roberto López, soy del 10º A y ahora le voy a explicar mi perspectiva y en base a datos pasados sobre las preguntas que usted nos mandó para el examen del periodo 1. Pues bien, la primera pregunta nos dice que porque decimos que en sí la filosofía como tal se le conoce de haberse dado origen en específicamente la antigua Grecia. Pues como muchos sabemos, el primer filósofo conocido fue Tales de Mileto. Tales de Mileto estaba específicamente en la antigua Grecia, en la parte mediterránea. Esto no quiere decir que Tales haya sido el primer filósofo, esto quiere decir que él fue el primer conocido, ya que anteriormente no se sabía mucho tras el mundo ser muy externo. Pero a él se le conoce como ser el primer filósofo, ya que él comenzó a ser conocido mediante su astronomía, sus descubrimientos matemáticos y todos sus aportes que nos llevaban a la razón. La segunda pregunta nos dice que cómo se explica el paso del mito al logos. Pues bien, en mis palabras puedo definir esta pregunta como un avance que impactó mucho a la sociedad en esos tiempos. Todo esto me estoy refiriendo a tiempos presocráticos. Pues bien, el paso del mito al logos consiste en cuando el hombre parte de los mitos a la razón. Esto nos lleva a que el hombre comienza a ocupar más la mente, o sea, la inteligencia, y comienza básicamente a evolucionar mediante nuevos pensamientos, ideas, opiniones, el cual llevó a la sociedad a un cambio muy grande y muy impactado en sí, ya que estaban acostumbrados a vivir en base a creencias, mitos, como ya lo mencioné. Pero pues bien, sigamos. La tercera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la filosofía de Sócrates y más que todo de Sócrates? Em, pues bien, em, Sócrates fue una persona que marcó mucho la filosofía, ya que se basaba en siempre la verdad y él su único objetivo fue uno, transmitir la verdad y dos, ocupar la razón. Pero también esta pregunta nos dice por qué su muerte marca tanto la filosofía. Pero eso lo responderé un poco más adelante. Pero Sócrates me llama mucho la atención ya que él ayudó a que se desarrollaran muchos aspectos matemáticos, eh, otros aspectos más razonables de ciencia y más que todo esos ámbitos. Pero Sócrates tenía una cosa en especial, que él estaba interesado porque la gente en sí, la población, parara de creerse todas las mentiras que los políticos en esa época estaban transmitiéndoles. Como sabemos, los políticos en la época socrática fueron muy mentirosos, ya que ellos solo querían ganar en sí ser conocidos por la gente y ser alabados de un cierto modo. Sócrates nos ayuda en la filosofía a descubrir nuevas cosas, nos ayuda a alguna implementación matemática y a decir la verdad. Pero me gusta mucho el tema de que Sócrates era considerado como el hombre más sabio de esa época. Esa fue una razón por la cual su muerte deja muy marcada la filosofía. Tras haberse creído Sócrates como el hombre más inteligente y más razonable de esa época, fue condenado ya que el oráculo había dicho que, como ya lo mencioné, él era el más inteligente, pero los políticos no estaban muy de acuerdo con eso y pensaban que era un cierto loco que solo mentía, lo cual llevó a su condena. Como muchos sabemos, Sócrates tenía un amigo que lo podía haber ayudado a escapar, pero Sócrates dijo que no y que merecía la muerte. Esto marca muy fundamentalmente la filosofía, ya que nos dice que él solo estaba interesado en la verdad y la verdad. Él nos transmite ese cierto pensamiento sobre que él estaba en serio con su vocación a transmitir la verdad a la gente por medio de la razón y no de mitos y no en base a mitos o mentiras. Pero esa es la razón por la cual la muerte de Sócrates queda muy marcada en la historia, ya que él básicamente se sacrificó y dio su vida para poder probar que lo que él estaba diciendo era verdad. Eso es lo que lo hace tan importante.
También quería explicar la teoría ontológica de Platón. Pues bien, la teoría ontológica de Platón consiste en que hay dos mundos, el mundo de arriba o el mundo de abajo. El mundo de arriba es el que es al cual llegamos en base a la inteligencia, y el mundo de abajo es en el que vivimos, que siempre se refiere a nuestros sentimientos, pero a la misma vez no lo comprendemos. El mundo de arriba es el que llegamos a comprender con la inteligencia, no es algo que existe en sí, sino que es algo a lo cual se puede llegar. Pero pues bien, el mundo de abajo se basa en el ser humano teniendo los sentimientos, pensamientos, pero en sí no la inteligencia. La inteligencia es lo que nos hacía llegar al mundo de arriba, un mundo que no conocemos, pero sí podemos llegar a conocer mediante la razón y la inteligencia. Y como última pregunta es explicar cómo era el hombre para Platón y en qué consiste la liberación del alma. Pues bien, para explicar esto me gustaría mucho incluir el dualismo antropológico. Este nos dice que el ser humano, su base fundamental es el alma. Platón explica que el alma es la parte más fundamental del ser humano. Dice que está dividido entre el alma y lo sustentible, o sea, cómo vivimos, cómo somos físicamente, nuestros rasgos y todo eso. Pero él dice que el alma está dividido en tres partes. Una son las virtudes, dos es la razón y tres es básicamente cuando el alma llega a la inteligencia, se podría decir. Pero pues bien, Platón dice que el alma es lo que nos permite poder llegar al mundo de arriba, el que conocemos como al cual se llega la inteligencia. ¿Y en qué consta la liberación del alma? La liberación del alma, como Platón decía, consta en cuando el alma recuerda. Él dice que el alma vivió en un tiempo antiguo y se libera o se purifica cuando comienza a recordar sus hechos anteriores. Y pues bien, esto fue mi examen de periodo de filosofía, mister. Le deseo un muy buen día y gracias por su atención.